Nuevamente, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, en esta noche, para nuestra cuarta lección del curso La Biblia, la obra del Salvador. En nuestra lección de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que creo que va a generar preguntas y si tienen en algún momento alguna pregunta sobre los contenidos que va a compartir con ustedes el día de hoy, por favor, pregunten, que esto es muy importante. La primera cena del Señor o la Santa Cena que encontramos en Mateo capítulo 26 versículos 17 al 29. Y como siempre, les doy la bienvenida y comenzamos con una oración. Y oramos. Amado Señor Jesús, estamos muy agradecidos por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por nosotros, sino que fuiste a la cruz para pagar por nuestros pecados y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pedimos que nos perdones por no amarte más. Enséñanos a amarte cada vez más en gratitud por tu amor hacia nosotros. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el Dios Padre Todopoderoso y en el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy. Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a utilizar el método de las 4 Cs, un método diseñado por Academia Cristo, para que a la hora de ustedes compartir una historia bíblica, tengan un plan y un proceso que puedan adaptar con las personas. Y vamos a entender y leer Mateo 26, versículos 17 al 29. Vamos a practicar contar la historia bíblica de la primera cena, en qué posibilidades podemos contar esta historia o cómo la podemos contar. Y por último, vamos a identificar qué es la Santa Cena, una opción de gracia y un beneficio muy grande y algo tan importante que es la Santa Cena. Vamos a hablar todo el día de hoy sobre la Santa Cena. Empecemos con el captar de la historia del día de hoy que se encuentra en Juan. No, nuestra historia se encuentra en Mateo, pero el captar del día de hoy se encuentra en Juan capítulo 13. Y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? ¿Por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Buenas noches nuevamente. Él les lavó los pies para demostrarle su humildad, que era lo fundamental, y que sus seguidores se copiaran o aprendieran que lo más importante es servir a otros, no que les sirvan a ellos, y la única forma es siendo humildes. Muy bien, la humildad de nuestro amado Salvador Jesucristo. Excelente, Raúl. Muy bien. Gustavo, adelante. ¿Qué tienes para aportar? Sí, buenas noches. Ahí lo que también podemos ver que Jesús es como que se humilla, porque él al ser el rey, podemos decir, no, que me laven los pies. Si yo soy una, como decía en esa época, una alta autoridad, que venga alguien, un sirviente, y me lave los pies. No, él se humilló, recordándonos que él era parte humana y era un Dios, y él se humilló. ¿Quién lo iba a hacer? Hasta el momento ninguno había sido, ni los sacerdotes llegaban a hacer eso. Y él se humilla sabiendo que era el Mesías. Muy, muy bien. La humildad, la humillación de Jesús a la hora de lavar los pies. Excelente. Luis, adelante. ¿Qué tienes para aportar? No sé si yo estoy en lo correcto porque recuerde que cuando Jesús llegó a Pedro y dijo que él no le iba a lavar los pies y que entonces Jesús le lavó los pies para demostrar que el que le estaba lavado los pies estaba limpio todo. Entonces eso sería también que le estaba demostrando a Pedro antes que le diga eso. Por eso Pedro dijo que le lavara la cabeza y todo. Entonces yo no sé si estoy en lo correcto o no. Estás en lo correcto de decir de la historia bíblica que Pedro dijo que no, que me lavaban todo, eso es correcto, muy bien. Y con la intención, y esto lo vamos a hablar en unos momenticos, pero muy buen comentario, la intención de que el que lavaba todo, que lavaba los pies, no solamente le lavó los pies, pero lo purificó de cualquier
otro pecado, en la muerte, en la fe en el sacrificio que él hizo en la cruz, Luis. Amén. Gracias. Muy bien, muy bien. Ricardo, adelante, tiene su mano levantada. Es una tradición judía lavar los pies a los invitados, pero esa labor la hacía un esclavo, un sirviente, y para eso Jesús le lavó los pies para demostrar que él, siendo el rey de reyes, podía hacer eso, tenía la capacidad de servir a los demás. ¿M? Y que ese ejemplo que estaba haciendo él lo hicieran los discípulos uno por uno entre ellos. ¿M? Él fue claro explicando ese ejemplo. Gracias. Excelente, muy bien, Ricardo, excelente. María, adelante, te doy la palabra. Buenas noches. Mire, es correcto lo que los hermanos están diciendo, pero lo que dice el hermano acerca de que Jesús les dijo, ustedes ya están limpios, solamente por eso les estoy limpiando los pies, es también como una enseñanza para cuando uno tome la Santa Cena o la cena de la Pascua o la Cena del Señor, antes nos pongamos a cuentas con el Señor si hubiera algún pecado en nosotros. Esa es mi opinión. Muy bien, María. Excelente, excelente comentario. Excelente. Voy a comentar esto en unos minutos. Muy bien. Fabiola, adelante. El lavamiento de los pies que Jesús le hizo significaba humildad y también una enseñanza para que también los apóstoles sean serviciales a los demás, un acto de servicio y también que nadie es más que otro, para que ninguno de ellos tenga un rango superior al otro. Muy bien, Fabiola, excelente. Y Eline, te doy la palabra, la última palabra antes de continuar con nuestra clase. Adelante. Sí, lo que dijeron los hermanos, el Señor Jesús aquí les dio dos lecciones, una de humildad y una de servicio. Dos actitudes muy importantes que deben tener los discípulos de Jesús. Y como el Señor quería enseñarles a ellos todas estas cosas, como Él mismo, como les digo, personifica o Él mismo lo hace de tal manera para que los discípulos lo aprendan, igualmente lo aprendamos nosotros. Muy bien, Eline. Excelente, excelentes comentarios. Perfecto, cubrimos todas nuestras bases. ¿Por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la Santa Cena de la Pascua? Voy a empezar con uno de los comentarios que hicieron sobre, era costumbre en esa época que hubiera un sirviente designado, una persona designada, que a la hora que llegaran las visitas, ¿verdad? Que llegara alguien a su casa, les lavara y les limpiara los pies, porque en esa época caminaban mucho y había mucho polvo y había mucha tierra, no habían carros y se ensuciaban bastante y pasaban por terrenos que eran lodosos y sucios y era costumbre limpiarse los pies antes de entrar a las casas de visita para, pues, para mostrar el respeto y para mostrar que les importaba. Recordar que en esta época no usaban zapatos, pero utilizaban más como sandalias. Y pues si ustedes usan sandalias, uno sabe que uno se ensucia las sandalias bastante rápido más que con unos zapatos. Entonces era la costumbre de esa época, la de un sirviente lavarle los pies a los visitantes que entraran a una casa. Y lo que nos muestra esta historia, como muchos de ustedes mencionaron, la respuesta la encontramos en Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. ¿Por qué nos lavan nuestros pies, maestro? ¿Verdad? Les dicen todos. Y Jesús les responde, ustedes me llaman maestro y señor, y tienes toda la razón, porque lo soy. Pues sí, yo soy el maestro y señor, les he lavado a sus pies, tanto que soy el maestro y el señor, yo mismo les he limpiado sus pies como un sirviente para demostrar cómo es que un líder, cómo es que una persona de la fe se comporta con otros hermanos, con otras hermanas en la fe.
Algunos de ustedes hicieron el comentario que no es que uno sea mejor que el otro y tienen todo lo correcto. Ninguno de nosotros es mejor que el otro, ni por estado económico, ni por estado físico, ni por estado mental, ni nada al respecto. El Rey de Reyes se humilló a sí mismo y le lavó los pies a sus discípulos para mostrar esa humildad y ese amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros, y nos dice de la misma forma: el que es mejor en ustedes, dice, tiene que hacer lo mismo que yo, que es ser un sirviente ante cada uno de nosotros. También nos sirve como un ejemplo, como una hermosa enseñanza a la hora de ver la Santa Cena de la Pascua. Me encantó el comentario que hizo María sobre, nos ayuda a meternos en el papel de esa limpieza espiritual que nos hace el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros a la hora de la Santa Cena, y a la hora de tener nuestra fe puesta en Él, de que Él verdaderamente nos limpió espiritualmente, nos purificó completamente para que podamos estar al 100% ante los ojos de Dios. No es nada que nosotros hacemos, pero nos ayuda a ver todo el trabajo que hizo Jesús en la cruz para limpiar no solo nuestros pies, pero todo nuestro cuerpo, por dentro y por fuera, nuestra alma al 100%, para que podamos tener acceso a estas bendiciones que vienen de Dios. Un ejemplo muy bonito sobre el servicio y sobre el significado que es, vamos a hablar más de esto de la Santa Cena, y sobre el amor tan grande que tiene Dios Todopoderoso de humillarse por cada uno de nosotros. Un ejemplo a seguir. Con eso en mente, nuestro captar, continuamos con nuestra segunda C del método de las 4 Cs, el contar la historia. A la hora de contar una historia, yo como maestro personalmente siempre recomiendo que, si tienen la oportunidad de leer la historia bíblica, que la lean para evitar quitar cosas que no están, que nada que ver, y añadir cosas que también tampoco no están y que nada que ver. Pero por motivos de tiempo, no solo en esta clase, pero en las vidas generales, a veces se nos hace muy difícil leer una historia de los versículos de la Biblia, porque a veces son muy largas y pueden que no se sienta como muy orgánico, muy natural. Entonces, lo que hacemos en estas clases, y lo que recomiendo también, es que contemos la historia en nuestras propias palabras. Y hoy también voy a pedir, como hemos pedido en las clases pasadas, por un voluntario que quisiera contar la historia en sus propias palabras de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 29. Y Raúl está listo y determinado a contarnos esta historia el día de hoy. Aquí vi que levantaste tu mano, Raúl. Nuevamente te recuerdo, trata de, a la hora de contar tu historia bíblica en tus propias palabras, no tiene que ser nada fuera del otro mundo, pero quédate derechito en lo que dice la palabra de Dios, sin añadir ningún comentario, para que las personas sean edificadas por la palabra viva, activa y poderosa de Cristo. Muy bien, Raúl, te doy la palabra. Bueno, hermano, el Señor envía a sus discípulos a buscar un lugar para realizar la Pascua, o para hacer la Pascua, y que es lo que nosotros los cristianos hoy tomamos en cuenta como la Cena del Señor. Entonces lo envía a alguien que él conoce para que les preste ese lugar, que es el aposento alto donde se pudieran reunir y celebrar la fiesta de Pascua. Y allí se reunieron, el Señor les prestó la sede, se reunieron, y él allí es donde le lava, que lo acabamos de resaltar, los pies, dando la muestra de humildad a sus discípulos, y también le aclara que alguien que estaba comiendo en la mesa con ellos era la persona que los iba a entregar. Una vez celebrada, una vez reunidos y comiendo la cena, él le dice a Judas, porque Judas le pregunta que si él era la persona, y le dice, sí, eres tú. Y entonces ahí Judas pues se va a hacer lo que él ya había planificado de antemano, y a lo mejor los apóstoles pensaron que iba a hacer algo que el Señor le había enviado a hacer. También allí él en la cena pues toma el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo.
el cual será entregado por todos vosotros. Y hay algo fundamental y hay algo que tenemos que ver, que es que en la sangre está la vida. Y entonces él dice, él tomó la copa y la alzó y le dijo, beban de esta copa, que es el nuevo pacto, que es la sangre que voy a derramar por todos ustedes. Y es allí donde prácticamente él nos está enseñando que en la cruz se iba a instaurar con su vida, con su sangre que iba a derramar el nuevo pacto, que es lo que saltamos del judaísmo al cristianismo, un nuevo pacto como hacían antes los hebreos, que mataban un animal y la regaban en el altar y se la regaban al pueblo, porque en la sangre está la vida y con sangre se hacían los pactos en ese momento. Y eso es lo que pues tengo para decirle, hermano. Muchas gracias. Muy bien, Raúl. Excelente. Y nuevamente estoy bastante orgulloso de todas las personas que lo han hecho por ahora porque han hecho un buen trabajo en contar esta historia, una historia bíblica en sus propias palabras, nada fuera del otro mundo, manteniéndose firmes al texto bíblico y dejando que la palabra viva, activa y poderosa de Dios performe o actúe en los corazones y en los oídos de las personas con las que las están compartiendo. Y también les recuerdo, la idea es que ustedes utilicen estas oportunidades para su beneficio, para que así como son edificados espiritualmente ustedes puedan edificar a otras personas que todavía o no conocen o tienen la necesidad de aprender sobre el amor que encontramos en la Biblia, sobre estas historias y estas bendiciones, por ejemplo, de la Santa Cena el día de hoy. Muy bien, Raúl, excelente. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con nuestras preguntas de considerar. Preguntas que me van a decir, maestro, pero estas preguntas son muy fáciles. Y sí, tienes toda la razón, son bastante sencillas, pero son con la idea de que nos pongamos todos nosotros en el mismo lugar a entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron, qué fue lo que hicieron estas personas para que a la hora de hablar de las preguntas de consolidar lo tengamos todo bien presente y lo tengamos todo atento. Nuestra primera pregunta a considerar es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Fabiola, adelante. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes de esta historia son los discípulos, Jesús, Judas, el hombre dueño de la casa y Dios. Muy bien, excelente. Continuamos adelante con cuáles son los objetos. Gustavo, tienes tu mano levantada. Te doy oportunidad de responder esta pregunta. Sí, los objetos son el pan, la copa, el vaso de vino, la mesa, los platos, la vasija y la habitación. Muy bien. Metámonos en el papel, la copa, la casa, el cuarto, el pan, el plato. Muy bien. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Fabiola, adelante. En Jerusalén, Muy bien, en en la Jerusalén, casa del hombre. Ujú. en una casa y específicamente en el lugar que conocemos como el aposento alto, el lugar, el segundo piso de una casa en Jerusalén. Muy bien. La pregunta más difícil de las preguntas de considerar, pero que nos ayudan a meternos en el papel. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Eline, adelante. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Eso fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien, excelente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No estamos necesariamente buscando por un año específico. Sabemos que es durante la vida de Jesús, justo antes de que fuera crucificado y asesinado, específicamente el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es el problema o los problemas principales de esta historia? ¿Qué problemas se encuentran en esta historia? Gustavo, adelante. Y el problema que se encuentra en la última cena es la traición a Jesús de uno de sus discípulos por parte de Judas Iscariote. Y él anuncia que uno lo va a traicionar y la pérdida del maestro para los discípulos, porque para mí hay dos problemas. Por un lado, el Señor que él sabe
que lo van a traicionar. Y la otra es como quedan preocupados los discípulos para saber quién es el que nos va a traicionar, soy yo, soy yo. Ellos también quedan como apesumbrados, asustados de lo que está ocurriendo. Muy bien, correcto, que uno de los discípulos va a traicionar a Jesús. Es un problema muy grande. Excelente, excelente. Eline, tienes tu mano levantada. ¿Algo más que aportar? No, la tenía levantada de antes. No hay ningún inconveniente. ¿Alguien más que ve otro problema en la historia? Identificamos el problema principal, que fue el de Jesús siendo traicionado. Jess, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profesor, había una preocupación, un problema, y era que Jesús estaba preocupado por enseñarle a sus discípulos, porque ya se estaba acercando la hora y los quería preparar para lo que se avecinaba, lo que les venía, que era la crucifixión de él. Entonces, él estaba muy interesado en que ellos pues estuvieran preparados para ese momento, ¿no? Muy bien, excelente, que se aproxima la muerte de Jesús y quería que sus discípulos estuvieran preparados. Hablamos de esto un poquito, pero reiterémoslo nuevamente, se resuelven los problemas y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? La traición de Jesús y la preparación de los discípulos. Fabiola, adelante. Bueno, sí, sí se resuelven los problemas. ¿Y por qué? ¿Cómo se resuelve el momento de la Santa Cena? Porque Jesucristo da la nueva esperanza, el nuevo pacto, que es a través de su sangre, dice, para remisión de los pecados. Y ahí habla de todos los pecados. Muy bien. Tenemos el comentario de la Santa Cena para el perdón de los pecados. Sabemos que también a la hora de Jesús mencionar la persona que lo va a traicionar, esta persona fue identificada como Judas, ¿verdad? Sabemos que él fue la persona que lo iba que él sabía, que Jesús sabía de que él lo iba a traicionar y aún así siguió en su camino. Y con el término de la Santa Cena sabemos que Jesús preparó a sus discípulos para el perdón de los pecados, para esa bendición de la fe. Continuamos con las preguntas, continuamos con nuestras preguntas de consolidar. Las preguntas que en mi opinión como maestros son las más importantes a la hora de que ustedes compartan con otra persona una historia bíblica. ¿Por qué? Porque nos hablan de nuestro pecado y nos hablan del amor de Dios. Es bastante importante que reiteremos siempre y hablemos mucho más sobre el Evangelio y sobre qué tan grande el amor de Dios es con nosotros. Pero antes de llegar a ese punto, hablemos sobre el punto principal de esta historia que voy a compartir con ustedes. El punto principal de la historia es el siguiente. Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y su sangre, que al mismo tiempo eran el pan y vino para el perdón de sus pecados. Nuevamente, Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y su sangre, que al mismo tiempo eran el pan y vino para el perdón de sus pecados. Y esto lo vamos a conversar en unos minuticos más adelante sobre qué significa la Santa Cena. Y vamos a ver qué preguntas tienen sobre lo que voy a compartir con ustedes. Excelente. Pero mientras tanto, hablemos del pecado que encontramos en esta historia. Mientras respondemos esta pregunta, enfoquémonos solo en lo malo para el beneficio de nosotros, para entender muy bien qué es lo que está ocurriendo en la forma pecaminosa, en la naturaleza pecaminosa de cada una de las personas presentes y de cada una de las personas que van a leer esta historia. ¿Qué pecado personal o general encuentras en esta historia? De Mateo 26. Gustavo, adelante. Sí, el pecado que veo y confieso en mi vida es la duda y la falta de fe. Yo me identifico con los discípulos porque muchas veces he dudado. Nosotros entablamos una relación con el Señor, todo muy firme, pero en momentos que son decisivos, que se necesita, y Él nos pone a prueba, a mí me ha pasado.
Muy bien, excelente. La duda y la confianza en Dios, en Jesús. En este caso, en la historia lo encontramos en la desconfianza, en la duda que tenía Judas de que Jesús lo iba a salvar de todo y que no tenía que traicionarlo, y aún así fue y lo llevó a la cruz. Muy, muy bien, la duda, la desconfianza. Ay, ¿qué más? ¿Qué otro pecado encontramos? Fabiola, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, yo encuentro también por parte de Judas la hipocresía, porque en el contexto él ya prácticamente ya le vendió a bueno, a los sacerdotes y todo eso. Entonces, y cuando el Señor estaba en la Santa Cena, él todavía le pregunta, o sea, ya le vendió y le pregunta, y le dice, soy yo, Señor, y eso para mí es hipocresía. Y también, como dijo el hermano, la falta de fe, porque hay veces que nosotros humanamente en la carne no tenemos algún problema, alguna circunstancia, y nosotros ese rato perdemos la fe y parece que el barco se hundió, pero ahí es cuando levantamos, bueno, nuestra mirada y a mí me ha pasado que yo también he tenido falta de fe. Y cuando una vez me despidieron del trabajo en los caminos de Dios y yo me puse a llorar, digo, pero Señor, sabías que ese trabajo me gustaba y como reclamándole y eso confieso, pero después me di cuenta que todas las cosas son para bien. Muy, muy, muy bien, Fabiola, el pecado de la negación, no la negación de que, ay, me niego a esto, pero la negación de negar que Jesús es nuestro redentor, de negar de que Jesús es la persona importante en nuestra vida. Los discípulos negaron a Jesús, Judas, Pedro y los otros cuando se fueron y se despreocuparon de él. De poner o amar a algo más por encima de Jesús. En este caso, Judas tenía esa idea de que amaba más el dinero, o en este caso, Fabiola, como compartió, amaba un poquito más su trabajo, ¿verdad? Y tenemos esa duda y esa negación en nosotros que nos dice, yo quiero poner por encima algo más que Dios, y eso es un pecado muy grande a la hora de ver nuestras vidas, el amar algo más por encima de Dios y el negar que Jesús es nuestro Dios, nuestro Redentor. Muy, muy bien, Fabiola, excelente. Ricardo, adelante, tienes tu mano levantada. El pecado que veo aquí yo en mi persona es que generalmente los cristianos somos fieles y levantamos bandera cuando todo está bien, cuando tenemos de todo. Pero cuando se ponen las vacas flacas, ahí nos olvidamos. ¿Mm? Nos olvidamos, ya no somos tan fieles, nuestra fe ya se quiebra. Y ese es un pecado grande que tenemos nosotros los cristianos. Y personalmente yo lo reconozco. ¿Mm? Muy, muy, Gracias. muy bien, Ricardo, excelente. Cuando las cosas van bien, todo el mundo quiere seguir a Jesús. Cuando las cosas van bien, a nadie le interesa quién es Dios o que si puede hacer tal cosa porque sabemos que nos está proveyendo lo que necesitamos. Pero cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, cuando tu maestro está a punto de ser crucificado y cuando sientes que no hay nadie más ahí para ti, pues ahí es un poquito difícil seguir en los caminos que Dios nos provee porque pues no lo vemos o no lo sentimos presentes. Y la Biblia y nuestra fe no se trata de nuestro sentimiento. Pero muy, muy buen comentario, Ricardo. Cuando todo está bien, queremos seguir a Jesús. Cuando todo está mal, me largo de esta casa. Aquí no existe nadie. Muy, muy bien. Excelente. Raúl, adelante. Tienes tu mano levantada y luego continuamos con nuestra siguiente pregunta. Bueno, recordemos que en la época de Jesús, de acuerdo a su cultura, el reino de Dios o el reino de David se iba a instaurar en ese momento. Y ahí aparecieron varios ungidos o varias personas que se proclamaron quizás como el Cristo. Uno de ellos que resalta la Biblia es Teudas. Teudas fue uno de los que lo acompañaron, creo que 400 hombres, y quería
empezar el reino de David o el reino que ellos querían. Judas en este contexto, él quería como presionar a que Jesús como que se levantara y se declarara rey. Y esa fue una de las causas por las cuales Judas entrega a su maestro, porque ellos querían ver que Jesús se declarara el rey en ese momento e instaurara en ese momento el reino de Israel. Ese es mi aporte, profesor. Muy bien, Raúl. Recordar que muchos de los discípulos en esa época tenían una construcción sobre el Mesías, sobre el Salvador, que era errónea. Las personas de esa época creían que el Redentor Mesías, el Cristo, iba a restaurar el reino de Israel físicamente en la tierra, de que iban a restaurar su poder y su gloria ante los romanos y que iban a destituir a toda causa que peleaba contra ellos. Y lo que Jesús vino a hacer no fue a destruir el reino terrenal de los romanos específicamente, pero vino a restituir nuestro reino y nuestra ciudadanía en el reino de los cielos espiritualmente, a morir por nuestro pecado. Y muchos de los discípulos tenían ese pensamiento de que, y muchos de nosotros, ¿cuánto no nos gustaría ver el reino terrenal de Dios en la tierra? ¿Verdad? Que tener esta paz y esta seguridad de que este es el lugar específico donde no va a pasar nada malo, donde Dios está aquí, donde nos está proveyendo. Y Jesús no vino a hacer nada de eso y Dios no continúa haciendo nada de eso. Dios sigue obrando de formas diferentes para llevarnos al reino de los cielos. Muy bien, excelentes sus comentarios. En el chat de la reunión Milagros se escribió la mentira que Pedro le dijo a Jesús que no lo negaría y el pecado que veo en mí, que me cuesta mucho aceptar la voluntad del Padre cuando pasa algo contrario a lo que espero yo. Parecido al comentario de Ricardo, que nos duele cuando, o sea, nosotros creemos que somos estas personas muy sabias, que entendemos cómo funciona el universo y que entendemos qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas para que algo sea bueno. Y cuando no pasa así, al primero que culpamos, pues es obvio a la persona que tiene la autoridad y que es Dios. Y saber que Dios tiene toda el amor y toda la buena intención del mundo para obrar para el bien en nuestras vidas. Y el bien en nuestras vidas no es algo en la tierra que es pasajero, una tierra que va a perecer, que va a cambiar, pero el bien de nuestras vidas es algo que dura para toda la vida, que es la vida eterna y las cosas de Dios, que fue lo que Jesús vino a cambiar en su muerte y su resurrección. Continuemos entonces ahora con cómo vemos el amor de Dios en esta historia y a la hora de que ustedes compartan con otra persona una historia bíblica, podemos hablar, y siempre se los voy a decir para que nos quede bien claro, podemos hablar del pecado todo lo que queramos y podemos hacer sentir mal a las personas, pero siempre, 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 y con toda la autoridad y con todo el respeto del mundo, tenemos que compartir muchísimo más sobre el evangelio, sobre el amor de Dios. El amor de Dios, muchas personas pueden que tengan un significado diferente a qué es el amor de Dios, ¿verdad? Y en estos versículos vamos a ver cómo vemos el amor de Dios en esta historia. Pero el evangelio, que es la forma de Dios más grande del mundo, no es decir solo Dios te ama, pero el evangelio es decir, Jesús, Dios te ama tanto que murió por todos tus pecados en la cruz y teniendo fe en eso, te ha redimido como hijo de Dios. Eso es el evangelio, esa es la pureza más grande del amor de Dios. Y ahorita vemos aspectos diferentes del amor de Dios que salen y emanen de ese fundamento principal de la fe en Cristo para nuestra salvación, que es lo que estamos hablando el día de hoy con estas preguntas. ¿En qué versículos o palabras ves tú, encuentras tú el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia cada persona? Fabiola, adelante, tienes tu mano levantada. Yo veo el amor de Dios en los versículos de Mateo 26, desde el 26 hasta el 28. Leo, Sí, adelante, por favor. ya porque así dice. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. Muy bien, el perdón de los pecados que nos da Dios, que nos provee de Jesús, que nos da beneficio a cada uno de nosotros. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, yo lo encuentro en el verso de Mateo 29. Dice, haced esto en memoria de mí. Jesús nos pide que recordemos su sacrificio y el amor, demostrando que quiere estar presente en nuestras vidas. Muy bien, Jesús tanto ayer como el día de hoy quiere estar presente en nuestras vidas y se preocupa mucho por cada uno de nosotros, así como se preocupó por sus discípulos en el Nuevo Testamento, de la misma manera se preocupa por cada uno de nosotros para que tengamos el entendimiento y la confianza de saber de que el perdón de los pecados es para nosotros. Ayer, adelante, tienes tu mano levantada. Amén, profesor. Mire, el versículo 29, y dice la palabra de Dios, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, con vos, de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y yo veo el amor de Dios aquí porque Él está dando una esperanza, la esperanza del reino de Dios. Amén. Él está aquí haciéndoles recordar a ellos que hay un reino y que Él va a estar junto con todos nosotros, pues. Amén. Ese es uno de los versículos que más me llamó la atención. La esperanza que Jesús nos da a nosotros de el nuevo reino, de esa nueva vida, pues que vamos a vivir con Él, allá en el reino de nuestro Padre, porque es nuestro Padre. Amén. Amén, excelente, Ayesa. Y no solo la esperanza, pero la promesa de que vamos a estar en el reino de los cielos con esta fe plantada en nuestros corazones. Y qué lindo es saber de que Jesús nos está esperando con ansias y nos da esta promesa de decir, no vuelvo a beber de este vino tan sagrado hasta que yo vuelva a celebrar con ustedes nuevamente en el cielo con nuestro Padre, hasta que volvamos a tener este banquete tan importante y tan bello y tan hermoso, tan glorioso, de una familia reunida en la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Muy, muy, muy bien, muy buen comentario, excelente. Meditemos en esto mientras seguimos hablando de esta historia, seguimos hablando sobre la Santa Cena, qué nos lleva a Dios a pedir y hacer en nuestras vidas. Por temas de tiempo no compartimos esta parte en la clase, pero cada uno de nosotros, estas historias bíblicas nos ayudan a orar y a pedirle algo a Dios, más paciencia o más tranquilidad o más humildad y más servicio a otras personas de una u otra manera para poder obrar en nuestras vidas con amor y con humildad. Muy, muy, muy bien, excelente. Abro la oportunidad a todos para que respondan a esta pregunta. No la que está enfrente de ustedes, pero la que voy a compartir con ustedes. ¿Cuándo sería una buena oportunidad para que ustedes compartan de esta historia bíblica? ¿Cuándo, no la que está delante de ustedes, pero la que estoy diciendo, cuándo sería una buena oportunidad para que ustedes compartan de esta historia con otras personas? ¿Qué piensan? Una forma ideal, una manera ideal en la que ustedes pudieran compartir esta historia con otras personas. ¿Cuándo? ¿Por qué motivo? ¿En qué lugar? ¿Qué piensan? Fabiola, adelante. Bueno, el momento es en cualquier momento que podemos dar, pero he tenido la oportunidad de también, especialmente por mi familia también, porque la mayor parte son católicos, entonces ellos practican lo que yo también practicaba, que me iba los domingos y me daban la hostia. Entonces, yo ahí tomo, o sea, justamente tomo esto y lo dice en Primera de Corintios también,
para hacerles reflexionar lo que hizo Jesús por nosotros y que es el único que es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre y el que nos justifica y tenemos que ser reverentes a eso. Muy bien, excelente. La oportunidad puede ser cuando te pregunten, bueno, ¿y tú que eres cristiano o cristiana? ¿Por qué es que hacen esto de la Santa Cena? ¿Qué es lo que significa? O cuando quieras enseñarle a alguien, mira, esta es la razón por la que nosotros tomamos de la comunión de Cristo. Y esta es la razón por la que lo hacemos, lo encontramos en esta historia y hay un poquito más que puedes aprender en 1 Corintios o en Lucas y Mateo, en Marcos, para aprender sobre qué significa. Oportunidades así que podemos ver en nuestras vidas. Raúl, te doy la palabra, continuamos con esta clase. Bueno, yo asistía antes a una congregación que se llama Iglesia de Cristo y allí se practicaba todos los primeros días de la semana, que era el día domingo, la cena. Eso era antes de la prédica, siempre se hacía la cena con el pan sin levadura y la copa de vino. Ahora me gustaría, ya que hace también todo Vuélveme a hacer la pregunta, Raúl, que por mí se me cortó un poquito y quiero responder tu pregunta. Perdóname. En la congregación donde asistí antes se realizaba todos los domingos la cena del Señor. Y quisiera saber si en la iglesia, en la congregación luterana, se practica de igual manera la cena del Señor todos los domingos, el primer día de la semana. Muy bien, excelente pregunta y te la voy a contestar. Si no te la contesto en esta frase, te la contesto al final de la clase porque tengo bastantes slides que vamos a hablar exactamente de eso, de qué es la comunión y qué es la Santa Cena. María, ¿tienes alguna pregunta antes de continuar? Sí, bueno, la Santa Cena es la comunión con el Señor, porque si como creyentes no participamos de la Santa Cena, nos podemos morir, nos vamos al infierno. Es la comunión con el Señor. Muy buen comentario y vamos a aprender, vamos a escuchar y voy a tratar de hacer lo mejor posible para aclarar un poquito de esas dudas y de esos comentarios que tenemos sobre qué es la Santa Cena, qué es la comunión en Cristo. Y vamos a empezar con las diferentes formas en las que se llama esta Santa Cena. La Santa Cena tiene bastantes nombres. Se llama la Santa Comunión, la unidad entre los elementos y el cuerpo, ¿verdad? Porque son el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la Santa Comunión, la comunión de todos estos cuerpos juntos. Se llama la Santa Cena, la encontramos en 1 Corintios 11 al 20, donde el apóstol Pablo habla más sobre las cosas y el sentimiento que tenemos que tener a la hora de entrar en la Santa Cena. Se llama la Eucaristía, que es decir, la acción de gracias. Nuevamente lo encontramos en 1 Corintios 11, 24. El apóstol Pablo nos habla de la Eucaristía, la acción de gracias. Se llama también el sacramento del altar. El sacramento del altar. Sacramento porque Jesucristo unió a los elementos terrenales, el pan y el vino, con la promesa que en la cena del Señor los creyentes reciben el perdón de sus pecados. ¿Y por qué se le hace referente al altar? Porque en el Antiguo Testamento la única forma en la que los judíos podían ser purificados a la hora de estar con Dios era sacrificando a un animal y echándose la sangre encima. Entonces se llama el sacramento del altar porque de la misma forma en la que los judíos fueron purificados en el Antiguo Testamento, nosotros somos purificados el día de hoy haciendo parte de la Santa Cena, haciendo parte de la Santa Comunión, conocida también como el sacramento del altar. Esto lo encontramos en Jeremías 31, 31, 34, en Lucas, que hace referencia a ese sacramento en el Antiguo Testamento y nuevamente en el Nuevo Testamento. ¿De dónde viene la Santa Cena en la Biblia entonces? La institución de la Santa Cena se encuentra
en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. No la vas a encontrar en el evangelio de Juan. El evangelio de Juan habla todo sobre lo que venía antes de la Santa Cena y lo que vino después. El evangelio de Juan complementaba los otros evangelios para hablar de cosas que no habían sido compartidas todavía. Pero esto lo encuentras, la Santa Cena, con lo que acabamos de ver el día de hoy, en Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos nos ayuda a entender qué fue lo que pasó ese día, qué fue lo que Jesús hizo, qué fue lo que él dijo a la hora de dar este sacramento a sus discípulos. ¿Cuál es, perdón, antes de que llegue aquí, cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? Muy buena pregunta. Jesús instituyó la cena mientras celebraba la Pascua. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el día de la Pascua, el primer día del pan sin levadura, la celebración. ¿Y por qué es tan importante recordar que Jesús hizo esta celebración en ese día? Porque en el día de la Pascua, si recordamos en el Antiguo Testamento, era cuando los judíos estaban caminando fuera fuera de Egipto, los israelitas estaban siendo salvados del abuso de los egipcios, y pasó el ángel de la muerte por encima en uno de los milagros de las 10 señales que hizo Moisés. El último milagro fue la muerte del ángel de la muerte pasando a matar a todos los primogénitos de cada una de las personas que estaban en ese lugar. Y recordar que la única forma en la que las personas eran salvadas de ese ángel de la muerte que no pasaba por su casa era sacrificando a un cordero blanco sin imperfección y poniendo su sangre por encima de esa puerta, haciendo referencia a que aquí no debes pasar, ángel de la muerte, porque esta sangre cubre nuestros pecados. Y qué lindo es saber que la cena del Señor fue instituida en la Pascua, haciendo referencia también a esa celebración que celebraban los judíos en esa época todavía y hicieron los israelitas, de decir, somos perdonados y somos justificados y el ángel de la muerte no pasa por encima de nosotros por la sangre del sacrificio que fue puro y perfecto y santo. La sangre del sacrificio que fue puro, perfecto y santo de Cristo, que nos perdona nuestros pecados, tanto como la sangre de ese cordero que murió en el Antiguo Testamento para proteger a las personas de Israel que estaban caminando fuera de Egipto. Hay una conexión muy grande entre la Pascua y la Cena del Señor por esto. Y lo encontramos como se llama el Cordero Pascual. Así se le dice a Cristo en 1 Corintios 5 al 7. Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual. Así como el Cordero que está en el Antiguo Testamento, de la misma forma se dirige Pablo a Jesús sobre nuestro Cordero Pascual. Y asimismo Juan Bautista también lo llama en Juan capítulo 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se refieren a Cristo, lo reconocemos como este Cordero Santo que nos purifica de todos nuestros pecados por su cuerpo y su sangre. Escribiendo a los creyentes, el apóstol Pedro dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, cosas que son, que cambian, que se quedan aquí en la tierra. No se pagó con oro y con plata, sino con la preciosísima sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro, del 1:18 al 19. Entender estas conexiones tan importantes que vemos en el sacrificio, la cena de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para el perdón de los pecados, como este cordero perfecto de la Pascua, que es cuando se está celebrando cuando están ocurriendo todos esos eventos, se están celebrando durante la historia de la Pascua. Y la conexión, nuevamente reitero, entre la Pascua y el Éxodo 12 y Jesucristo es muy notable. Se encuentra el cordero escogido para la Pascua, era sin defecto. En Éxodo 12 al 5 decían que el cordero tenía que ser perfecto, de la mayor cantidad posible, sin ningún
ninguna manchita o sin o sin ninguna patica que le esté dañada o algo así, tenía que ser perfecto. Y Jesús, pues, era perfecto, no tenía ningún pecado. El Cordero fue crucificado, fue más asesinado y también Jesús fue crucificado. Los israelitas tenían que rociar la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta y sobre encima de ellos, y de la misma forma nosotros tomamos posesión de esta sangre de Cristo para nuestro beneficio. Se encuentra en Éxodo 12:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo nuestro pecado, de la misma forma que la sangre protegía a las personas de esa época sobre el ángel de la muerte. Todo un ejército de ángeles destructores perdonó a los primogénitos de los israelitas de la muerte y liberó a la nación de la esclavitud en Egipto. Encontramos esto en Salmos 78 y en Éxodo 12. Jesús, el punto final, Jesús nos liberó de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado por medio de su sacrificio de la sangre y el cuerpo. Ese sacrificio en el altar que nos pone por encima de nosotros toda nuestra sangre y que nos libera de todos nuestros pecados, ese cuerpo y la sangre. Vuelvo y hago referencia a los nombres, la Santa Comunión, la unidad entre todos estos elementos del cuerpo y la sangre de Cristo juntos. La Santa Cena que encontramos en los Evangelios, que es una oportunidad para que se coma y se comparta junta con otras personas que tienen la misma fe. La Eucaristía, una acción de gracias, y cuando hacemos esto, lo hacemos pues con alegría, porque fue dado completamente para nosotros como un regalo divino de Dios, el perdón de nuestros pecados. Es motivo de alabanza y de honra para adorar a Jesucristo, nuestro Redentor, y el sacramento del altar que nos recuerdan todas esas profecías del Antiguo Testamento y esas sombras que eran esas profecías y esas acciones de los sacrificios en el altar, que fueron culminadas con el sacrificio más grande de todos, que fue perfecto y absoluto y que no tiene que volver a pasar porque fue tan perfecto y absoluto, que es la vida perfecta en Cristo y la muerte injusta en él, que tuvo que pasar él en la cruz por cada uno de nosotros. Hablamos de esto, comentamos esto nuevamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el preciosísimo rescate que se pagó con cada uno de nosotros, para que vean las citas bíblicas nuevamente, las conexiones entre la Pascua y Jesucristo. La Pascua, el Cordero no tenía defecto, sin pecado, sacrificado, crucificado, la sangre lo salvó, liberó de la muerte y la esclavitud física, y el sacrificio de Jesús nos liberó de la muerte eterna y la esclavitud del pecado. En 1 Corintios 1, 10, al 16. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Uno de ustedes hizo el comentario antes de la comunión con la sangre en Cristo. ¿Qué significa la comunión con la sangre en Cristo? Cuando nosotros tomamos parte de esta Santa Cena, nos hacemos parte del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Tomamos posesión del significado tan grande que es el perdón de nuestros pecados. Y como es este sacrificio tan grande, lo respetamos. Venimos con una intención de humildad y servicio a tomar de esta copa y a tomar de este cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merece este cuerpo y este Cristo y esta sangre. Ninguno de nosotros es santo ante los ojos de Dios por nuestras propias acciones. Todo lo que nosotros hacemos es malo. Todo lo que nosotros hacemos por naturaleza viene de algo que es malo. Hemos cometido pecados que nos separan del amor de Dios. No merecemos que Jesús haya muerto por nuestros pecados, y la realidad es que lo hizo porque nos ama. Y al entrar en esta comunión, entramos con ese reconocimiento de que hemos cometido pecados, hemos fallado de formas, mejor dicho, increíbles. Y tú puedes pensar personalmente en los propios pecados que has cometido en tu vida y no vas a tardar mucho en darte cuenta de que eres una persona que es bastante mala. Cada uno de nosotros es así. Y cuando tomamos de esta copa y venimos ante Cristo y decimos, esta es la sangre y el cuerpo de mi Dios, que lo pagó todo por mí, reconocemos nuestra impotencia de salvarnos a nosotros mismos, reconocemos nuestro pecado y caemos en cuenta del perdón absoluto
que proviene de ser parte de esta comunión en Cristo. No es un perdón de que puede que si me haya perdonado, puede que no, es un perdón absoluto. Eres 100% perdonado a la hora de tomar de esta sangre y cuerpo de Cristo. Tengo unos puntos claves que quiero compartir con ustedes. El fin, Jesús dijo que la Santa Cena es no para que nosotros nos regocijemos y tengamos una fiesta aquí, lo celebremos cada domingo o cierto domingo. No, no lo hizo con esa intención. El punto de la Santa Cena, cuando ustedes tomen de la Santa Cena, es para el perdón de los pecados. Eso fue lo que Jesús dijo. Es un acto de gracia que Él nos da a nosotros para perdonarnos nuestros pecados. Por medio de la fe, Dios también te purifica de tus pecados. No es que si tú no tomas de la Santa Cena o te mueres antes de que puedas tomar de la Santa Cena, no eres perdonado, pero es una oportunidad añadida, una bendición añadida a nuestra vida ya purificada para ser nuevamente perdonados por nuestros pecados. Tampoco significa que tú puedas ir a pecar todo lo que tú quieras y que el domingo cuando te dan la Santa Cena te dices, bueno, ya me limpié, voy a seguir pecando porque el siguiente domingo me van a dar más perdón de mis pecados. Eso no es lo que significa. Y no estás ni respetando el sacrificio que hizo Jesús y tampoco estás reconociendo la importancia de tu vida como miembro santificado en la fe. Nosotros reconocemos, porque la Biblia habla de esta forma, que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena, que son el pan y el vino actuando de la misma forma como el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una representación, no es una metáfora, pero que cuando estamos tomando este pan y este pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. No sabemos en qué momento pasa, es un misterio para nosotros, pero cuando lo tomamos estamos recordando el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús dice, este es mi cuerpo cuando les da el pan, este es mi cuerpo en el presente, este es mi cuerpo y esta es mi sangre en el presente, esta es mi sangre dada por ustedes para el perdón de sus pecados. La Santa Cena no es un sacrificio. La Santa Cena no es un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en el sacrificio en la cruz. Ese fue el sacrificio una vez por todos. La Santa Cena no es una mera representación. Jesús dice nuevamente, este es mi cuerpo. Es importante que nos examinemos antes de tomar la Santa Cena, que reconozcamos nuestros pecados para no tomarla de una forma inapropiada. La Santa Cena se puede tomar de una forma inapropiada. En 1 Corintios leemos de las personas que estaban siendo lastimadas físicamente y espiritualmente porque no estaban tomando de la Santa Cena de una forma apropiada. La forma apropiada es reconocerse sus pecados, venir humildemente ante los pies de Cristo de Cristo y decir, yo no merezco esta sangre, yo no merezco este cuerpo, pero tú me lo has dado a mí, Dios, me lo has dado para mi posesión, para que mis pecados sean perdonados y que sea 100% absoluto. En la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe en Cristo. La Santa Cena es una oportunidad para que reconozcamos el amor que Dios tiene con nosotros, este amor vertical con Dios, y reconozcamos esta amistad y esta hermandad y esta familia que tenemos cada uno con nosotros. Por eso es tan importante tomar la Santa Cena con personas que crean la misma fe que tú tienes. No que crean las mismas cosas que tú crees, no que crean el mismo político que tú crees o que crean el mismo deporte, pero que tengan la misma fe que tú tienes. ¿Y que es la misma fe? La fe, el mensaje de la salvación, de que Jesús murió injustamente en la cruz, vivió la vida perfecta que no pudimos para morir y darnos el perdón de nuestros pecados. Si tú estás tomando la Santa Cena con alguien que no tiene esa fe, bueno, puede que tú no sepas, en ese momento no hay ningún inconveniente, pero si tú sabes que esta persona que está al lado tuyo, pues no está tomándolo con esa misma fe, o puede que tú no la estés tomando con esa misma fe, te estás haciendo daño a la hora de pasar y de tomar esta Santa Cena con otras personas. Entonces, reconozco también la pregunta de, entonces, ¿cuándo tenemos que tomar la Santa Cena, pastor o maestro? ¿Cuándo tenemos que tomar esta Santa Cena? Cuando tú quieras. La Santa Cena algunas iglesias la hacen todos los domingos, algunas iglesias la hacen el primer domingo de cada mes, algunas iglesias las hacen
cada 2 semanas. No hay una forma específica en la que tú tengas que tomar esta Santa Cena. Lo puedes hacer todos los días. Si tú quieres, si tienes el dinero para proveer por eso todos los días, lo puedes hacer todos los días, pero lo puedes hacer y la oportunidad es que lo hagamos con personas que crean nuestra misma fe para unirnos en este sacrificio perfecto que hizo Cristo. En la iglesia luterana en la que yo soy parte, el sínodo en el que nosotros somos parte, hay varias iglesias que lo hacen de diferentes formas y no hay ningún inconveniente. La iglesia, la Biblia no te dice que lo tienes que hacer todos los días. Lo que la Biblia dice es que cuando lo hagamos de esta forma y que es un beneficio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Fabiola y Raúl que en comentario también, la Santa Cena se debe realizar cada año o el primer día de cada mes. No se debe realizar en ningún momento. Tenemos el privilegio de realizarlo cuantas veces podamos y cuando se nos sea conveniente hacerlo. Algunas iglesias deciden hacerlo el primer domingo de cada mes, algunas iglesias lo hacen una vez al año, otras iglesias lo hacen 2 veces por mes, 3 veces por mes, todos los domingos por mes, etcétera, etcétera. La Biblia no te dice que tienes que hacerlo todos los días o cada otra semana, pero sí te dice que cuando lo hagas con las intenciones que compartí con ustedes hace unos minutos, reconociendo el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, reconociendo que somos pecadores y haciéndolo con una oportunidad para compartir con nuestros hermanos en la misma fe. Jesús no se lo dio solo a Pedro, Jesús no se lo dio solo a Judas, Jesús no se lo dio solo a Mateo, se lo dio a cada uno de ellos que creían en él para el perdón de sus pecados. Y la idea es que lo hagamos con esa misma esperanza, con esa misma unión. Preguntas, comentarios, dudas que quedan presentes. Raúl, adelante. Bueno, no sé, de pronto capté mal, porque tengo esa costumbre de captar muchas veces mal y no el mensaje es distorsionado. Según, si escuché mal, es como una especie de transustanciación como en la Iglesia Católica, la Santa Cena, donde de una forma literal está presente en el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunto. Muy, muy buen comentario. Y esas son las preguntas que hay que hacer. No, no es transfiguración. No es que cuando el pastor se para y bendice esta comida, en ese momento se convierten en el pan y en el vino. Lo que sabemos de la Santa Cena es lo siguiente. Primero que nada, hago el comentario, no me lo vas a responder, pero solo lo vas a pensar. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es un Dios que son 3 dioses, Jesús, Padre Todopoderoso y Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú piensas en la Trinidad, porque es un tema de Dios, vas a llegar al punto en el que vas a decir, no entiendo absolutamente nada en cómo funciona la Trinidad. ¿Cómo es posible que hay 3 dioses en un Dios, 3 personas en uno solo y que todos son diferentes, pero al mismo tiempo uno, ¿verdad? De la misma forma, entendemos la Santa Cena por el tema de la Biblia. Hay bastantes cosas que por más que tratemos de ponerle nombre y apellido a esta Santa Cena, no la vamos a entender. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice que al momento en el que Jesús escribió estas palabras y dijo estas palabras, este pan y este vino se convirtieron en la sangre de Cristo. Lo que la Biblia nos dice es que cuando Él dio de este pan, de este Cristo, de esta sangre, de este vino, era su cuerpo y era su sangre. No es transfiguración, no es, hay otras palabras que son los metodistas lo usan mucho, que es la representación. Disculpe, profesor. Sí. Transustanciación, le dicen los católicos. Sí, eso, transustanciación, está transustanciación, transfiguración y está representación. Que cada uno de ellos es con la idea de entender, bueno, en qué momento específico se cambia el pan y el vino a la sangre y cuerpo de Cristo. La Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos dice, y lo acabamos de leer, lo puedes volver a leer en Mateo, Lucas y Marcos, no te va a decir que en este momento es cuando se cambia, o que en este momento es cuando tú hablas la palabra y dices amén, que ese momento es cuando se cambia. Lo que la Biblia te dice es que cuando se está dando este cuerpo, esta sangre de Cristo, de alguna u otra forma, que es incomprensible a nuestras cabezas, cuando tú la estás tomando, es la verdadera sangre y es el verdadero cuerpo de nuestro Redentor. Pero muy, muy buena pregunta.
Muchas iglesias abusan de esa verdad. En este caso, me escojo la Iglesia Católica, abusan de esa verdad al decir, cuando este padre bendice este pan, y se convierte en la sangre del cuerpo de Cristo y no se le puede hacer absolutamente nada. Y lo llevan al punto en el que lo tienen en sus espejos, no espejos, pero en sus gabinetes especiales en donde no lo vuelven a tocar. Se empiezan a glorificar este pan y este vino de una forma que están haciendo idolatría a algo que nada que ver. Hay muchas iglesias, tú puedes tomar, por ejemplo, la forma en la que ellos lo hicieron en el Nuevo Testamento era pan sin levadura. Y déjame, te digo una cosa, cuando nosotros tomamos de la Eucaristía, pues no es pan sin levadura, es un pan diferente y es una almendra diferente. Entonces no lo estamos haciendo de la misma forma en la que Jesús lo hizo en ese momento y porque entonces estamos diciendo estas cosas que no son, ¿verdad? El pan y el vino lo puedes hacer, por ejemplo, si tú tienes un problema con la comida, yo soy intolerante a la lactosa, nada que ver con el pan y el vino, ¿verdad? Pero si tienes algún problema que te evita tomar vino o alcohol, lo puedes hacer con un agua, lo puedes hacer con un pan, lo puedes hacer con una galleta, lo puedes hacer con la hostia que comemos cada uno de nosotros. No se trata del objeto, se trata del significado detrás de este objeto y decir que esta es la palabra de Dios y la bendición de Dios. Y lo hacemos con la motivación que compartimos antes. Pero muy buen comentario. De la misma forma que no entendemos la Trinidad, de esa misma forma no podemos entender al 100% la Santa Cena. Sabemos cómo funciona de esta forma, sabemos que no es, sabemos que no es la Iglesia Católica, lo que dicen siempre se me olvida el nombre, no es la transfiguración, pero es dímelo Raúl. Transubstanciación. Excelente, transubstanciación, sabemos que no es eso, pero no sabemos exactamente entonces qué es. Y eso está bien. No tenemos que entender 100% qué es lo que nos dice Dios. Nosotros no entendemos cómo es que la fe nace en nuestros corazones. No entendemos cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Hay muchas cosas de la palabra de Dios que no entendemos y que llevamos por la fe. La fe es lo que nos mueve como cristianos a seguir en este camino, a aprender de la palabra de Dios y a tener ese corazón humilde que dice, Dios, no te entiendo, pero si tú me dijiste que esto es de esta forma, vamos a hacerlo de esta forma. Y la idea es que a la hora de leer la Biblia, no metamos nuestras propias ideas y lo que nosotros queremos sacar de ahí, pero dejemos que la Biblia hable por sí sola y hagamos lo mejor posible para mantenernos fieles a su palabra. Muy buen comentario, Raúl, excelente. Juan Oscar, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Pregunta o duda? ¿Qué tal, profe? No, yo para reforzar lo que usted está diciendo, esta unión de los elementos, ¿no? Del pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo se llama unión sacramental según digamos, los dogmáticos luteranos, ¿no? Y segundo, me llama la atención algo, ¿no? Porque el luteranismo confesional, por lo menos, dentro de lo que es, en todos sus escritos dogmáticos, dice que la utilización de las cosas deben ser pan y debe ser vino, porque Cristo instituyó pan y vino. Entonces me llama la atención lo que dijo, que no importa si es agua o no, porque si no estaría usted yendo en contra de las confesiones luteranas y de los dogmáticos, ¿no? Como Correcto. Miller, Keller. Correcto. ¿Me Nosotros entiende? nos basamos, no, tienes toda la razón. ¿no? Nosotros nos basamos en el libro de Concord, se llama el Book of Concord y los sacramentos de Augsburg. Son todos documentos dogmáticos donde nos hablan y nos comparten sobre la Santa Cena y la teología luterana. Hay bastantes luteranos, hay diferentes denominaciones luteranas. Nosotros no podemos decir que todo el luteranismo es igual. Hay tres que son diferentes. Son tres denominaciones que existen por ahora. Están los ELCA y la ELCA. Los ELCA se llaman, que son muy liberales, tipo, vamos a apoyar a los gays y vamos a apoyar la homosexualidad y todo lo que tú quieras hacer, no importa porque Dios te perdona. Ese se llama el luteranismo y siguen los mismos libros que nosotros seguimos. Están los muy conservadores, que se llama el Sínodo de Missouri,
¿verdad? Se llama el sínodo de Missouri, que son bastante conservadores al punto en el que las mujeres no pueden hablar en una iglesia, las mujeres no pueden votar, las mujeres tienen que someterse a la autoridad del hombre y no tienen que hacer absolutamente nada, etcétera, etcétera. Y luego estamos nosotros ahí en el medio. Y lo que nosotros queremos hacer es entender qué fue lo que dijo la Biblia con las palabras de la Biblia, con el libro del Book of Concord y Augsburg Confession, las confesiones del Augsburg. En las confesiones del Augsburg nos dice lo siguiente. No lo tengo conmigo, pero lo tengo aquí abierto en mis comentarios, en mis notas. A la hora de nosotros instituir el pan y el vino, nosotros instituimos pan y vino con la idea de que esto fue lo que Dios Jesús instituyó, ¿verdad? Pero ahora yo hago el comentario también y hacemos el comentario. Esa persona que es alcohólica por naturaleza o que está luchando por un tema de la salud, no puede tomar pan, no puede tomar vino. Esa persona se queda por fuera de este sacramento y recibe condenación al punto de no poder ser parte de esta bendición de Dios. Y tomamos parte de la institución del sábado que Jesús hizo mención en el Nuevo Testamento. El sábado no fue hecho para el hombre no fue hecho para el sábado, pero el sábado fue hecho para el hombre. En otras palabras, no significa que nosotros trabajemos para mantener la ley de Dios, pero significa que la ley de Dios es para nuestro beneficio y para nuestro confort. Nosotros ofrecemos bebidas que no son alcohólicas, un vino sin alcohol, un pan que es sin levadura o sin enzimas que puedan lastimar a una persona. Obviamente, la mayoría son pan y vino, obviamente porque es lo que Dios instituyó, pero no hay ningún inconveniente a la hora de nosotros también poder ofrecer un agua o una galleta para esa persona especial específica que no puede ser parte por un tema de salud que le va a hacer malestar y que lo va a sentir incómodo. La obra de venir a esta Santa Cena no es crear limitaciones. No es crear limitaciones para las personas que son de la misma fe. Creamos limitaciones para las personas que creen cosas diferentes. Por ejemplo, si tú me vienes aquí a decir que yo con tal de darte dinero me puedo ganar mis pecados, en mi vida vamos a tomar la Santa Comunión juntos porque tenemos una idea diferente de cómo llegamos a la salvación con Cristo. De la misma forma, quitamos cosas que nos prevengan de regocijarnos en esta unión de Cristo, de la misma forma como en el conceso en Jerusalén, cuando los judíos estaban tratando de entender, bueno, y tenemos que pedirle a los gentiles de que se circuncisen para poder ser parte de la familia de Dios, y todos llegaron al acuerdo de que no, absolutamente que no. No les vamos a pedir que se circuncisen porque queremos quitarles de encima este peso de la ley que no es necesario para la salvación. No es necesario que tú tomes el vino o el pan para tu salvación. Tú tienes la fe en Cristo que ya te salva. El pan y el vino de la Santa Cena es una bendición añadida extra para nuestro beneficio como familia en Cristo, para regocijarnos. La fe en Cristo, una forma en la que explico esto bastante es la persona que estaba en la cruz con Jesús. El ladrón que está en la cruz con Jesús. Esa persona nunca tomó del pan y el vino de Cristo en la Santa Cena. Y aún así Jesús le dijo, te aseguro el día de hoy que cuando tú cierres tus ojos y mueras, vas a estar en el reino de los cielos conmigo, con nuestro Padre. La Santa Cena es un beneficio para el perdón de nuestros pecados, pero si tú no la tomas, no significa que tú vayas al infierno. Lo que te salva es la fe en Jesucristo, que vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, para cumplir con esas profecías y darnos el sacrificio perfecto por medio de la fe y ser redimidos ante los ojos de Dios. De la misma forma nos adaptamos el día de hoy para esa persona especial. No es que nosotros instituyamos, por ejemplo, una sodita y un juguito para todos, porque queremos estar fieles a la palabra de Dios. Instituimos pan y vino, pero también ofrecemos comidas saludables o que puedan dañarle a otra persona, pues que no dañen a otra persona para el beneficio de su fe y para el beneficio de la iglesia. Muy buena pregunta. Temas del libro de Concord y temas de las confesiones de Augsburg que escribió Martín Lutero y que escribieron nuestros founding fathers, los padres del luteranismo. Muchas iglesias luteranas el día de hoy te van a decir que la Santa Cena es una representación, que el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes, que el cuerpo y la sangre de Cristo simplemente hacen una ilusión
a lo que es el pan que el pan y el vino hacen una ilusión al cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz, pero eso no es lo que la Biblia dice, y eso no fue, la Biblia dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y como estamos hablando con Raúl, en algún momento eso pasa, no sabemos exactamente cómo pasa, pero sabemos que cuando estamos tomando de este cuerpo y esta sangre, es el verdaderamente cuerpo y la verdaderamente sangre del cuerpo de Cristo nuestro Salvador. Pregunta, comentario, ¿quedó claro? Algo que haya quedado medio inconciso. Juan. No, perfecto, profe, gracias. Muy buena pregunta, Juan, excelente. Eline, adelante, te doy la palabra. Tengo una pregunta. ¿Por qué es la primera cena? ¿Por qué le llaman la primera cena? Esta fue, pues en la historia, es la primera vez que se instituye la Santa Cena. ¿Y cómo es la primera vez que se instituye la primera cena de la Santa Cena de Dios? No sé si tú conoces también la pintura de quién pintó esa pintura. No tengo ni la menor idea, la verdad. Esa pintura famosa de las personas en la Santa Cena que se llama la primera cena. Creo que era Michelangelo, pero no estoy muy seguro y no estoy la realmente seguro. O David. Pero, ¿fue Da Vinci? David. No sé. Me parece. Sí, me ponen esa incógnita, no me lo conozco, pero está la primera cena simplemente en esta historia porque fue la primera vez en la que se instituyó la Santa Cena, que Jesús nuestro Salvador instituyó esta Santa Cena. Por eso la conocemos en esta historia como la primera cena. También la conocemos como los nombres que compartí con ustedes en esta clase: la Eucaristía, el sacramento del altar, la Santa Comunión, la comunión, etcétera, etcétera. Buena pregunta. Fabiola, te doy la palabra. Adelante. Gracias. Lo que sucede que, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo soy seguidora de Jesús, cristiano, y nosotros tomamos lo que dice la palabra de Dios y no nos basamos en otra fuera de la Biblia. Y es por eso que, por ejemplo, en Primera de Corintios 11, sí, ahí dice clarito, dice, que hay el pan. Por eso dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y también tomó el vino. Y Jesús mismo dijo que es fruto de la vid, es decir, las uvas. Y también dice, tomar la cena indignamente. O sea, no, por eso para mí es la Santa Cena, porque no es cualquier cosa. Porque dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, basándome en eso, o sea, yo sigo pensando que es el pan y el vino, o sea, no otra cosa, o sea, no, bueno, yo respeto su decisión, pero, o sea, para mí o sea, es el vino, no puede ser reemplazado por el agua, porque el Señor hubiera dicho, y las instrucciones que nosotros seguimos es de la Biblia, no de otro libro, de otro pensamiento, de otra persona, sino la Biblia. Eso quería decirle. Correcto, Fabiola. Y nuevamente reitero, no es que nosotros, no es que no sigamos el pan y el vino. Se instituye el pan y el vino. Es muy claro Jesucristo a la hora de hacer eso. También nosotros reconocemos, cuando tú estás en una congregación, cuando tú estés más viejita, ya más mayorcita, ciertas bebidas alcohólicas te van a causar bastante daño en tu cuerpo. El pan, la levadura, dependiendo del pan que tú estés comiendo, es diferente y te va a causar males estomacales, independientemente de que sea el pan de Dios o no. Y nosotros reconocemos esa necesidad pues en las iglesias que nosotros tenemos a mucha gente mayor y queremos que ellos también sean parte de esto
conociendo de que sí es la institución del pan y el vino, pero tampoco nosotros queremos darles algo que es para su mal o su bienestar y queremos colaborar con esa necesidad. De la misma forma, hago el comentario. Si es el pan y el vino, Fabiola, entonces, ¿por qué no estás comiendo verdaderamente un pan sin levadura? Yo dudo bastante de que, bueno, no sé, me corriges, puede que en la iglesia en la que tú vayas, si estés comiendo un verdadero pan, un loaf de pan, era un pan, era un pan. Y que yo sepa, en la mayoría de las iglesias el día de hoy no se hace eso. Estamos con una Eucaristía. Y si estamos siguiendo la palabra de Dios, Fabiola, entonces, ¿por qué no estamos comiendo un pan? ¿Y por qué no estamos tomando siempre de la copa? Son cosas que se van adaptando con el mismo pensamiento de decir, sí, es el pan y el vino de Cristo que es dado para nuestro beneficio, para nuestra fe. Pero de la misma forma no podemos, y no es que te esté corrigiendo, pero tenemos que ser precavidos con esa mente legalista que vive en cada uno de nosotros, porque todos somos iguales, todos queremos crear estas leyes que nos dicen esto tiene que ser así, 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 punto, y el que no esté así, pues nada que ver. Es la fe en Jesucristo, ese fundamento principal que cada uno de nosotros tenemos. Si vamos a seguir la palabra de Dios, ninguno de nosotros ha tomado la Santa Biblia, ha tomado la Santa Cena de una forma correcta, porque ninguno de nosotros primero está en un aposento alto, ninguno de nosotros, bueno, que yo sepa, yo nunca lo he hecho, he tomado un verdadero pan, agarrando un pan, comiendo un pan que me lo ha dado el ministerio, si no es una Eucaristía, es diferente. Y yo, la verdad, me siento muy incómodo a veces tomando de la copa que pasan así justamente con cada uno, porque por temas de salud, a veces me siento incómodo tomando la misma copa que toman mis otros hermanos y provienen, a veces el vino vienen en estas copitas chiquitas que uno puede tomar. Eso está bien y no hay ningún inconveniente. Si eso está bien y no hay ningún inconveniente en la forma en la que se está tomando eso, tampoco debe haber ningún inconveniente a la hora de ver a esa persona mayor, de decir, esta persona quiere ser parte de esta bendición de Dios, podemos darle la oportunidad porque no tenemos que crear esta ley que no existe y podemos ofrecerle una bebida que no tenga alcohol, que sí sea un fruto de la vid, que sea un juguito de uva y decirle, mira, esta es la sangre de Cristo, con todo el poder del mundo y la autoridad que viene de Cristo, porque verdaderamente es la sangre del cuerpo de Cristo, y darle esta paz y esta sabiduría de la bendición de la unidad que que somos parte cada uno de nosotros. Son cosas que uno empieza a medio a leer y medio a entender un poquito más mientras va aprendiendo la palabra de Dios. No se trata de crear estas leyes que son como los judíos, como un fariseo, crear todas estas leyes que nos separan del amor de Dios, pero se trata de que nos unamos juntos a entender esta frase. Ahora, nosotros ponemos la intención muy clara de que si está esta persona de que no cree que como tú viste en Primera de Corintios, de que no cree que es para su perdón de los pecados o que lo cree solo para seguir pecando de una manera diferente, ahí sí decimos, mira, Jaimito, ponte las pilas, que esto no es cualquier cosa, esto es la sangre y el cuerpo de Cristo derramada por ti para el perdón de tus pecados, y de esa forma te estás dañando a ti mismo. De esa forma el apóstol Pablo reconoce, se estaban dañando mutuamente. Espero esto haya respondido o clarificado alguno de esos comentarios tuyos, Fabiola. Muy buen Gracias, comentario. pastor. Excelente. Gracias, sí. Gustavo, adelante. Tienes tu mano levantada y María, te voy a dar la última palabra al final porque ya no estamos parando mucho de tiempo. Sí, ahí el tema de la Santa Cena, yo creo que, bueno, yo me incluyo porque me identifico. Uno se prepara en estos cursos para que no se vuelva a repetir, porque muchas veces la manipulación de los demás, al desconocer uno, las personas, el humano, muchas veces, como se dice, contamina el evangelio en sí. Y te puede decir cualquier cosa, y uno que no está preparado llega a la equivocación sin poder defenderse. Para eso tenemos los cursos que se nos están dando, para el día de mañana tener nuestra armadura para decir, no, esto no es así. Correcto, muy bien. Y por eso es importante y por eso les doy gracias a Dios a cada uno de ustedes que venga a ser parte de estas clases, de estas conversaciones, porque son la edificación suya, beneficio suyo. Siempre les he dicho lo mismo, que cuando ustedes vayan a una iglesia y escuchen y pongan atención y ese predicador que les diga, dame tu dinero para que te perdone tus pecados, se les levante esa antenita y digan, pues más chica, pero eso no es así, eso no es lo que dice la Biblia. Y la idea es que con cada una de estas historias sigamos aprendiendo y hablando y conversando
y teniendo esa aclaración de qué es lo que nos dice la Biblia sobre nuestra fe, qué es lo que nos dice la Biblia sobre nuestra salvación y qué es lo que nos dice la Biblia en este caso sobre la Santa Cena. Muy bien, Gustavo, excelente. María, adelante, te doy la última palabra antes de cerrar nuestra clase el día de hoy. Nada más así, yo me quedo con la clase de hoy, la institución de la Santa Cena está en el Evangelio de San Lucas, San Marcos, San Mateo y en Primera de Corintios, donde 11:23, lo que la hermana nos leyó, pero aquí es aplicarlo lo que dice usted como la ley y la gracia. Sí, tenemos como que ser prudentes. En mi iglesia también se hace con el jugo de uva y con una galletita. Así se ministra la Santa Cena. Entonces, como usted, no ser legalistas, sabemos que es una institución que el Señor dejó y que debemos de practicarlo como cristianos. Muy bien, María, excelente. Nuevamente haciendo referencia a que es para el beneficio de nosotros. Nosotros no fuimos creados para la Santa Cena. La Santa Cena fue creada para nosotros. Nosotros no fuimos creados para seguir el sábado. El sábado fue creado para nosotros. Nosotros no somos lo suficientemente buenos para ganarnos nuestra salvación y estar bien ante los ojos de Dios. Y por eso Jesús tuvo que venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Y con ese pensamiento, a la hora de que ustedes participen, de la forma en la que ustedes participen de la Santa Cena, recuerden estas dos cosas importantes. Número uno, reconozcan que son pecadores. Es su pecado por el que murió Cristo. Y número dos, cuando tú la tomas, es el verdadero cuerpo, la verdadera sangre de Cristo que perdona cada uno de tus pecados. Absolutamente. Y como lo haces con respeto y con humildad y con esta sensación de que no merezco esto, que te lleve no a cometer más pecados, que obviamente vamos a fallar y por eso es que están las oportunidades de la gracia que Dios nos da, como el bautismo, como la Santa Cena en este caso, los sacramentos. Nos llenan de ese perdón, de ese amor, de ese regocijo que solo viene de Dios. Recordar no tener ese pensamiento legalista a la hora de implementar estos sacramentos, ¿verdad? Si queremos ser bastante claros de que se trata de que tenemos que tener la misma fe y que es para nuestro perdón de los pecados, pero no queremos prevenir a personas que no pueden ser parte de este sacramento físicamente al implementar leyes que nada que ver. Todos nosotros hemos pasado por eso igual, pan y vino. Nosotros tomamos de una Eucaristía y un juguito, y un vino a veces, que es juguito de uva. Entonces, reconocer esas verdades en cada uno de nosotros y caer en cuenta de eso. La tarea para el día martes, la semana que viene, es ver el video de la lección 5 y leer Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 62. Una lectura un poquito más larga de la cual estamos acostumbrados en nuestras Biblias. La tarea la voy a publicar en el grupo de WhatsApp con la grabación. Voy a arreglar la grabación de la lección pasada, la lección 3, que Raúl me había hecho el favor de mencionarme, para que ustedes lo tengan disponibles. Con las grabaciones, sean un poquito pacientes, denle como unos 20, 30 minutos para que el video cargue y ya luego se pueden meter si no son si no vieron la clase en vivo. Y si por algún momento algún enlace que no funciona, que yo les esté llevando a ustedes, no está funcionando, déjenme saber. Es mi trabajo como maestro de llevarles a ustedes esa información y que la tengan a su disposición. Cerramos el día de hoy entonces con una oración. Padre Santo, te damos las gracias y te alabamos y te bendecimos y nos regocijamos en saber de que tú moriste por nuestros pecados y nos salvaste de las garras de la muerte. Te agradecemos, Dios, porque nos plantaste en nuestros corazones la fe de creer de que tu Hijo vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y que murió injustamente por cada uno de nuestros pecados, Dios. Te agradecemos porque nos has dado estos medios de gracia, de perdón de nuestros pecados por medio de la Santa Cena. Ayúdanos a reconocer de que es verdaderamente tu cuerpo y tu sangre, las cuales derramaste en la cruz por nosotros y diste en la cruz por nosotros para el perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos a reconocer ese sacrificio tan bello y tan hermoso y tan santo que hiciste por nosotros, como muestra de amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Dios, yo pido bendigas a cada una de las personas que vino a este estudio bíblico. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, a no plantar nuestras propias ideas y nuestros propios mecanismos en tu palabra, sino a dejar de que tu palabra viva, activa y poderosa obre en nuestros corazones y cambie nuestras mentes para ser humildes y para ser sirvientes de cada uno de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a reconocer de que nosotros no somos mejores porque te seguimos a ti, nosotros no somos mejores que ningún otro cristiano, somos igual de pecadores y merecemos necesitamos tu perdón. Y te agradecemos por todas las cosas que hiciste por nosotros y que continúas haciendo para nuestro perdón. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que nos dio la vida eterna. Amén. Amén. Amén, amén, Gracias, pastor, amén. por la clase. Dios les bendiga a usted y a todos los hermanos. Hasta el día Amén, martes. Un amén. abrazo. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, Cuida. pastor, por la clase que nos daron hoy. Juiciosos, nos vemos el martes. Bendiciones, están pendientes a Dios le la bendiga, tarea. pastor. Dios le Amén, bendiga a Ayesa. todos. Pasen buenas noches. Que Dios le descansen. bendiga. Bye, bye, bye. Nos vemos. Un abrazo. Pasen linda noche, linda semana.